Bueno, vamos a continuar con la lección número 5. La lección número 5, siendo miembro fiel en su iglesia. Esto es un tema que no muchos conocen, no muchos tienen conocimiento de qué es ser un miembro de una iglesia, y hoy vamos a mirar un poco sobre eso. Aunque una iglesia no puede salvar a nadie, Dios ha puesto mucha importancia en la iglesia local. Una vez que haya aceptado a Cristo como su Salvador, es importante que se una a una iglesia que cree, predica la sana doctrina y que sea fiel a ella. Vamos a ir a un versículo, primera de Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Una iglesia bíblica es más que un edificio. Es un lugar donde los cristianos se reúnen para crecer por la palabra de Dios y animar y exhortar que otros hagan lo mismo. La iglesia es una familia y es una parte importante de la vida cristiana. También es un lugar donde puedes servir al Señor. Los que sirven al Señor en la iglesia local tienen la oportunidad para experimentar el gozo de centrarse en el Señor y otros, y no en sí mismo. ¿Qué es el propósito de la iglesia local? Uno de los propósitos, y vamos a ver varios, es predicar y enseñar la palabra de Dios. Hechos 27. Y el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. En la iglesia escuchamos al pastor proclamar la palabra de Dios. La predicación de la Biblia obra en nuestros corazones y nos ayuda a crecer espiritualmente. Y él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Su iglesia y los que ministran a usted en ella son un regalo de Dios a usted para ayudarle a crecer en su fe. Ellos quieren ayudarle a seguir adelante en su camino con Jesucristo. Este sistema de ayuda fue diseñado por Dios mismo. Vamos a ir a otro punto. Practicar y proveer las dos ordenanzas de la iglesia. Hay dos ordenanzas muy importantes en la iglesia. El primero es el bautismo, Hechos 2:41, y la otra es la cena del Señor, y eso está en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. El bautismo y la cena del Señor son administrados por la iglesia. No son sacramentos ni obras para ganar la salvación, esto es importante, sino que son mandamientos de Jesucristo que deben de ser guardados. Predicar el evangelio al mundo perdido. Marcos 16:15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una iglesia bíblica trata a alcanzar a los perdidos a través de predicar el evangelio en los cultos y fuera de la iglesia, en el evangelismo. Una iglesia que no hace esto no está obedeciendo al Señor. Entonces es importante predicar el evangelio. También es traer gloria al Señor Jesucristo. Efesios 3:21 lo dice. ¿Cuáles son mis responsabilidades en la iglesia? Ojo, estamos hablando sobre ser miembro en una iglesia, sobre la participación como persona, como creyente en una iglesia local. ¿Cuáles son mis responsabilidades en la iglesia? Ser un miembro de la iglesia. Y vamos a ver varios versículos. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Vamos a ir a otro versículo, 1 Corintios 5, del 12 al 13. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quita, pues, a ese perverso
de entre vosotros. Hay cristianos que solo quieren asistir a una iglesia y no comprometerse a la responsabilidad del matrimonio, pero no quieren casarse. La iglesia tiene que seguir el ejemplo bíblico y hacer la diferencia entre los miembros y los que no son miembros. Los miembros tienen más responsabilidad y también más derecho en el votar, servir, participar, etc. Si usted no es un miembro, debe de decidir unirse con su iglesia bíblica, porque así es el plan de Dios para cada creyente. La iglesia está hecha de miembros fieles. Cada uno tiene una parte específica para ayudar el cuerpo entero. Otro versículo, 1 Corintios 12, 25 al 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Dios tiene un propósito para usted en la iglesia. Él quiere utilizarle, ayudar a otras personas y a la iglesia en total, pero le toca a usted decidir ser parte de su iglesia local. Deje el pastor ser su pastor. Esto es muy importante. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Hay una diferencia entre mirar al pastor como pastor de la iglesia y mirarlo como su pastor. Una vez que haya decidido unirse con una iglesia, deja que el pastor de aquella iglesia sea su pastor. El pastor solo le puede ayudar si usted le permite que él le ayude. Ser fiel a los cultos de su iglesia y animar a otros. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No puede recibir la palabra, exhortar a los hermanos ni alabar al Señor con otros si no está allí. El diablo ha inventado millones de excusas para sacarle de los cultos de la iglesia. Cada uno tiene que determinar en su corazón: no importa lo que pase, voy a ser fiel a mi iglesia. Nosotros hacemos esto con nuestros empleos y la casa de Dios es aún mucho más importante. Algo importante que te quería decir es que no permitas que la vida cristiana sea algo mecánico que se hace solo por compromiso. Se debe hacer por el amor de Dios y el deseo de servirle. Tampoco debemos dejar que las excusas nos estorben de su obra y de ser fieles en la iglesia. Buscar una manera de servir en su iglesia, y esto muchos cristianos no lo están haciendo hoy en día. Romanos 16:6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros. No tiene que predicar en la iglesia para servir. Hay muchas maneras de ayudar. Si usted está disponible a ayudar, debe hablar con su pastor y preguntarle: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? No sea uno que solo busca un trabajo por el cual todo lo ve, sino que esté disponible a hacer cualquier cosa pequeña. Es un privilegio participar en la obra del Señor, y su iglesia necesita la ayuda y el servicio de cada miembro para funcionar como Dios quiere que funcione. Como conclusión, mis queridos hermanos, es Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay los que menosprecian la importancia de la iglesia, pero Cristo ama a su iglesia. La institución de la iglesia local fue creada por Jesucristo. Si Cristo ama a la iglesia, nos toca a nosotros amarla también. Por estar en este punto del discipulado, debemos tener estos pasos básicos ya en su vida correctamente. Entonces este era el tema de la membresía de la iglesia y de lo importante de ser miembro de la iglesia. Muchos asisten, muchos van, pero no tienen un compromiso. Pero la membresía o ser miembro de la iglesia
nos da un nivel de compromiso, de servir, de asistir a la iglesia, de ayudarla, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que empieces a servir y a ser miembro de tu iglesia. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.